día con todos, me presento, soy Alexa Abigail Díaz Agüero. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la respiración celular. Ahora, ¿qué es respiración celular? La respiración celular es un proceso químico donde la célula realiza para obtener energía en forma de ATP o adenosintrifosfato. Este proceso da como resultado dióxido de carbono, el cual es eliminado de la célula, agua y ATP, el cual se utiliza como energía química para realizar las funciones. Pero solo se aprovecha una parte de esta, puesto que la otra parte se elimina mediante el calor. En esta respiración celular se ocurre en 3 etapas. Primero vamos a hablar de la primera etapa, que es la glucólisis. En todo este proceso se empieza mediante una glucosa, es decir, un azúcar de 6 carbonos. Esta molécula pasa por un proceso para luego ser transformada en 2 moléculas de piruvato, donde cada una posee 3 carbonos. Este proceso produce en el citoplasma de la célula. Y dentro de la glucólisis suceden 2 etapas. La primera es la activación de la glucosa y la segunda es la etapa de la ganancia de energía. Esta glucólisis sucede en 10 reacciones o 10 pasos para lograr que esta glucosa se transforme en piruvato. En el primer paso, el cual es la fosforilación de la glucosa, la enzima glucosina, o también llamada hexoquinasa para algunos tejidos, facilita la adición de un grupo sulfato originario del ATP al carbono de 6 moléculas de glucosa, formando así una glucosa de 6-fosfato y ADP o adenosintrifosfato. En el paso 2 ya se sucede la conversión de la glucosa de 6-fosfato. Esta glucosa, con la ayuda de la enzima fosfohexosa isomerasa, se transforma en fructosa de 6-fosfato. En el paso 3 se realiza la fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 1,6 bifosfato y el ADP se transforman gracias a que la fosfofructoquinasa transfiere un grupo fosfato del ADP al carbono 1 de la fructosa 6-fosfato. En el paso 4 ya se hace la ruptura de la fructosa 1,6 bifosfato y gracias a la dolasa la fructosa 1,6 bifosfato se divide en 2 moléculas distintas de 3 carbonos. La hidroxiatesona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. En el paso 5 se realiza la conversión de la hidroxiacetona fosfato. Esta se debe transformarse en gliceraldehído 3-fosfato, donde da origen a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que siguen con las reacciones que continúan. Ya en el paso 6 ya se realiza la fosforilación y la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se oxida cuando pierde 2 hidrógenos, formando NADH+, H+, o nicotinamina adedina dinucleótido. La enzima que tiene la función de catalizar este paso es la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, y el resultado que pasa al siguiente paso es el 1,3 bifosglicerato. En el paso 7 ya se hace la formación del ATP, y al poseer 2 grupos sulfatos, el 1,3 bifosglicerato, y al poseer 2 grupos sulfatos, el 1,3 bifosglicerato vendría a ser una molécula de alto nivel energético. Para formar el primer ATP del proceso de la glucólisis por acción de la fosfoglicerato-sinasa, es necesario que un grupo fosfato se transfiera al ADP. Ahora, en el paso 8 se hace un cambio de lugar de grupo fosfato. El fosfoglicerato posee un grupo fosfato de carbono 3, entonces se necesita cambiar ese grupo fosfato al carbono 2, y la enzima fosfoglicerato glutasa tiene el deber de realizar esta acción, es el 2-fosfoglicerato. Ya en el paso 9 se hace la deshidratación del 2-fosfoglicerato. La enzima que cataliza la pérdida de una molécula de agua es la enolasa del 2-fosfoglicerato para formar el fosfoenolpiruvato. En el paso 10 ya se hace la formación del ATP. Y es la última fase de la glucólisis. Aquí el piruvato quinasa se traslada a un grupo fosfato de fosfoenolpiruvato a un grupo ADP, con el fin de formar ATP y piruvato. En la segunda etapa de la respiración celular es el ciclo de Krebs. En esta se genera dióxido de carbono, que luego es descartado, y las moléculas vectores de electrones, es decir, el flavinidin dinucleótido y el NADH. En este ciclo hay 9 pasos o 9 fases. El paso 1 es la molécula de acetil-CoA. De 2 carbonos se junta una molécula de 4 carbonos, oxalacetato. En este paso se libera un grupo CoA y se produce cinato de 6 carbonos, también llamado ácido cítrico. En el paso 2 y en el paso 3, el ácido cítrico se convierte en isómero isocitrato, y primero se quita una molécula de agua para luego ser incorporada nuevamente. En el paso 4, la molécula del ácido cítrico se oxida y se transforma en alfa-cetoglutarato, y aquí se libera una molécula de carbono. Luego se produce un alfa-acetoglutarato de 5 carbonos y NADH de NADH+. En el paso 5, la molécula de alfa-cetoglutarato de 5 carbonos se oxida y se obtiene succinil-CoA. En el paso 6, la molécula succinil de 4 carbonos sustituye su grupo CoA por un grupo fosfato, produciendo así succinato. También se produce ATP de ADP.
En el paso 7, la molécula succinato de 4 carbonos se oxida formando fumarato de 4 carbonos y FADH2 de FDA. Permite que el FADH2 se transfiera sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En el paso 8, la molécula de malato se le agrega la molécula de fumarato de 4 carbonos y esto libera agua y se produce malato de 4 carbonos. Ahora, en el paso 9, ya en el último paso del ciclo de Krebs, la molécula de malato de 4 carbonos se oxida rehabilitando la molécula de oxalacetato. Se produce un oxalacetato de 4 carbonos y NADH de NAD+. Ahora finalmente, ya en la última etapa de la respiración celular, se hace la fosforilación oxidativa. Participa el oxígeno de manera directa. El NADH y el flavina de dinucleótido dejan los electrones en una secuencia de proteínas fijadas en la membrana de la mitocondria. Los electrones se transfieren de moléculas de oxígeno y se combinan con el hidrógeno para poder así producir agua. Además, se le suma un fosfato al ADP para luego formar ATP. Esto es llamado fosforilación. Por lo tanto, la oxidación completa de una molécula de glucosa produce de 36 a 38 moléculas de ATP. Existen dos tipos de respiración celular: la respiración aeroba o aeróbica y la respiración anaeroba o anaeróbica.